¿Y los demás? ¿Qué más pueden decir? ¿Qué más, profe? Buenas noches. Buenas noches. Profe, pues un sensor es un dispositivo que capta las diferentes magnitudes, sean luz, temperatura, sonido y otras más. En sí, esa es la función de él, captar esas magnitudes y convertirlas y mandarlas a una IQ, las convierte en unas señales digitales para poder que haya un funcionamiento del equipo que está trabajando en el momento. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Profe, yo le agrego algo. Hay varios tipos de sensores, pues no los distingo pues, por su nombre técnicamente, pero son unos que son de tipo láser, ¿verdad? Que por interrupción, ¿no? Un láser, una línea de luz pasa al otro lado y hay una parte refractaria que devuelve la señal, que no hay nada. Cuando es interrumpida, pues para una máquina. Esa es una. La otra es un sensor mecánico que al sentir un movimiento pulsa y ataja otra, o sea, como diríamos mecánico y digital más o menos, analógicamente. Queremos escuchar unas mujeres que nos aporten. Profe, pues que hay varios tipos de sensores, sensores de temperatura, de velocidad, de contacto, magnético, de sonido, etcétera. Otra mujer que nos complemente. Profe, buenas noches. Profe, pues yo pienso que los sensores son como, o sea, es como complementan un servicio, por decirlo así, o una función de un determinado sistema o de una máquina, que como los compañeros acaban de decir, cuando este se activa, eh, pues se puede abrir una puerta, se puede cerrar, se puede encender un electrodoméstico o cualquier otro X o Y máquina, puede ser, ¿cierto? Entonces es como una función que se activa en una máquina. Muchas gracias. ¿Y qué nos puede decir Sara? Sara, bienvenida. ¿Qué pasó con el micrófono, Sara? Los demás pueden intervenir. Aún han hablado solo pocos compañeros. Creo que los demás también pueden brindar una pequeña noción. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues bueno, lo que yo sé más o menos de sensores es que prácticamente los sensores se utilizan para todo. Los sensores utilizan sensores de proximidad cuando vamos a ciertos lugares que se abren las puertas prácticamente solas a sentir como la proximidad de la persona como tal. Sí, los sensores de luz que vemos en las lámparas de la calle, que cuando se está oscureciendo, pues inmediatamente encienden la luz como tal. Es más o menos como lo que uno conoce de los sensores. Chao. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, uno también con los sensores puede medir la temperatura, se puede medir la presión atmosférica. Entonces estoy en el metro. Profe, mira lo de los sensores, también hay unos sensores que son como detectores de humo, detectores de humo,
Los otros sensores que tienen unos sistemas de rociadores que llaman sprinkler, que cuando alcanzan una temperatura que son programadas en una bodega, pues eso es una normatividad que hay de acuerdo al material almacenado. Si alcanza una temperatura, digamos, de 78 grados, ese sensor se activa y ahí mismo hace un sistema de riego, eso se llama sistema sprinkler. Utiliza mucho la parte de bombero. ¿Alguien da más? Tenemos el espacio para hablar. Profe, yo tengo algo para decir ahí sobre los sensores. Dígalo, maestro. Como lo decía el compañero Jerry, es el que capta como las magnitudes y se encarga como de enviarlas a una unidad de control. Vamos a hacerles unas preguntas para que continuemos conversando acerca de este tema y nos adentraremos poco a poco. Anteriormente, nosotros hablamos de que la automatización se centra en estudiar el comportamiento de las personas, en estudiar el cuerpo humano. En este caso, ¿cuáles son los sensores que tiene el cuerpo humano? Profe, nosotros tenemos unos sensores de la lengua que son activas de las comidas, en el olfato, en el oído también. Van en el cerebro cuando técnicamente uno no le para muchas bolas, pero tiene muchos sensores. Por ejemplo, los vellitos que uno tiene en los oídos, en la nariz, son sensores que sirven de algo. Cuando se ve el cerebro, aquí se todas esas situaciones. Señor, casi no se lo entiende. No, por ahí yo escucho mucho mi micrófono abierto. Buenas noches. Profe, yo creo que los principales sensores que tiene el cuerpo humano son los sentidos, pues porque ellos son los que activan o dan las primeras sensaciones y señales de advertencia, pues en algunas circunstancias, o pues así lo veo yo, que son los sentidos. ¿Qué pasaría si no tuviéramos los sentidos? ¿Cómo, profe? No lo entendí. ¿Qué pasaría si no contáramos con los sentidos? Pues no tendríamos percepción de las cosas en el exterior. Por decir algo, si no tuviéramos la visión, pues no tendríamos forma de captar pues el entorno. Si no tuviéramos el oído, pues no podríamos escuchar sonidos que nos alerten o que nos llamen la atención. Si no tuviéramos el olfato, pues no podríamos distinguir olores, el gusto, pues obviamente sabores, las manos pues para captar, no sé, temperaturas, rasgos, texturas, muchas cosas así. Entonces, si los sentidos, pues no tendríamos como una funcionalidad. ¿Qué nos pueden decir los demás compañeros? Muchas gracias. Profe, buenas noches. ¿Podríamos decir entonces que los seres humanos tenemos 5 sensores principales o qué? Se puede decir. Pero yo creo que tenemos más sensores, por ejemplo, aparte de los sentidos básicos con 5 sentidos, podemos tener más, por ejemplo, los poros de la piel. Son sensores que cuando usted adquiere temperatura de transporte se abre, al sentir que pasan a un sistema frío automáticamente se cierran. Entonces sensa la temperatura.
El Cuando se, reflejo, cuando el- se habla de los sentidos, eso engloba todo el conjunto de los sensores que contamos nosotros en el cuerpo humano, que son ajá. resumidos con los 5 sentidos que tenemos. Por ejemplo, profe, el reflejo pupilar. Cuando se le pone una linterna en un ojo a una persona, pues una luz intensa, la iris del ojo tiene una variación. ¿Qué nos dicen las mujeres? Queremos escuchar mujeres. Los hombres hablan mucho y las mujeres están hablando poco. Hay que defenderse, mujeres. El coronavirus los tiene cambiados. ¿Qué más pueden decir? Después de tantos comentarios que han escuchado de los compañeros, ¿son sensores sí o no? Señores, Bueno, ahora escucha bien porque se le apagó el micrófono. ¿que por qué son importantes los sensores después de todo lo que han escuchado? Profe, porque son los encargados de mandar como esas señales al cerebro y el cerebro es el que determina, el que manda las señales al cuerpo, el que tiene que hacer. Profe, es que si vemos los sensores, pues como los sentidos, pues son muy importantes porque con ellos apalpar pues todas esas sensaciones y entonces nos va a permitir actuar o nos va a permitir, no sé, cuando sea una señal de advertencia, pues actuar de cierta manera, cuando sea una señal pues de felicidad o alegría, pues actuar de otra. Entonces son también, se vuelven también unos indicadores que nos van a decir qué es lo que se debe hacer o qué va a prohibir o qué se debe continuar a hacer. Es como un flujo de cosas, pues con referentes, comparando con los sentidos con los sensores, pienso yo. Los demás, ¿qué dicen? Los demás. Profe, como dice Sergio, si se toma la parte humana, es lo que dice él, pues está bien. Y si son ya para la industria, pues el tipo de sensores ha ido evolucionando. Primero no se utilizaban, ahora pues eran más mecánicos. Eso optimiza el rendimiento porque no necesita una persona que esté pendiente para parar una máquina, estar pendiente de una temperatura, tienen que estar pendiente de movimiento. En cambio, con un sensor, obviamente, pues optimiza el rendimiento de las personas que se pueden emplear en otras actividades. Aparte de que puede estandarizar las medidas de algo. Por ejemplo, si una medida de peso estandariza que siempre sea el mismo peso. Entonces, esa es una de las funciones de los sensores. Entonces, miren, ya que algunos no quieren hablar, vamos a tratar de definir con lo que hemos conversado. Si ustedes observan en la presentación, ahí tienen una definición un poco teórica, pero a lo que podemos llamar sensores en la actualidad va muy relacionado con lo que es los sentidos del cuerpo humano. En base a los sentidos del cuerpo humano fue que comenzaron a desarrollar esta tecnología, la cual recibió el nombre de sensores. ¿Por qué? Porque estos dispositivos se encargan de captar
las variaciones de las diversas variables físicas. Y lo que hace es transformar esas variaciones en señales eléctricas. Que esas señales eléctricas pueden ser binarias, análogas o digitales. Esa es la función o la definición de un sensor. Un sensor simplemente lo que hace es captar las variaciones de las variables, capta lo que pasa en el entorno, simplemente lo capta lo que está ocurriendo. Y esa señal la convierte en una señal eléctrica y la transmite al cerebro. Esa es la única función que tienen los sensores, de captar lo que pasa a nuestro alrededor. Eso lo transforma en un impulso eléctrico y eso lo envía al cerebro. Y el cerebro es el que se encarga de tomar las decisiones, dependiendo de la señal que recibe, de tomar la decisión. Dependiendo de la señal, sabe la unidad de control si hay un problema o no. En este caso, si nos estamos quemando con una vela, ya el cerebro recibe la información a través del sentido y toma la decisión de hay que retirar la mano porque nos estamos quemando. Y la información que se tiene programada dice de que estamos sufriendo daño a partir de la señal que tomamos. Si esa persona tiene ese sentido averiado, la persona se puede estar quemando todo el tiempo y no sentirlo y no percibirlo. ¿Por qué? Porque tiene malo el sensor y el sistema sigue averiándose. Si ustedes analizan, estos dispositivos juegan un papel fundamental en lo que son los sistemas automatizados, porque son los que brindan la información de lo que está sucediendo al entorno y permiten que el sistema funcione de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque ellos son los que captan la variación, captan lo que sucede y siempre están transmitiendo esa información. De la misma manera que si nosotros perdemos la visión, vamos a tener dificultades para desplazarnos, para percibir las cosas. De esa misma manera se ven afectados los sistemas automáticos cuando se averían los dispositivos que reciben el nombre de sensores. ¿Me comprenden? Muchachos. Excelente, profesor. Sí. Ok, porque hay veces siento un silencio que pareciera que quede solo. Para no interrumpirlo, profe. A ese término es lo que nosotros nos referimos con la palabra de sensores. Y si vemos, todo comenzó con el estudio del cuerpo humano. ¿Qué es lo que hacen los sistemas? Emular el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Para qué? Para que estos sistemas puedan reemplazar al ser humano en las tareas. Eso es el estudio fuerte y central de la automatización. Por eso se ha venido desarrollando mucho lo que es la robótica. Por eso ustedes ven casas inteligentes. Por eso ustedes ven cocinas inteligentes. Y a casi todo lo que están automatizando simplemente le están agregando la palabra inteligente. Eso no se llama, profe, domótica. Si son aplicaciones a nivel de viviendas, le llaman domótica. Ya cuando son aplicaciones a grandes edificaciones, como edificios, eso lo llaman como inmótica. Y esos temas cada vez van cobrando más fuerza en nuestra sociedad. Ya en algunos países eso lleva gran avance, mientras que acá estamos adentrándonos un poco a raíz de ese tema. Lo que pasa es que eso es como muy costoso, ¿no? Para nosotros, que dependemos de otras economías, sí. Estamos en vías de desarrollo, es algo costoso, pero gracias a que cada vez se producen más estos dispositivos
y cada vez se desarrollan nuevas tecnologías, estos dispositivos van reduciendo un poco su valor. Y debido a que se fabrican en diferentes gamas y también aparece el gigante asiático China, que también fabrica componentes muy baratos, vamos viendo nosotros cada vez más que esta tecnología puede ser accedida por nosotros. Y si ustedes pueden ver y consultar, hay dispositivos inteligentes para la casa que se prestan para su adquisición, que no son tan costosos. Y puede ir uno automatizando la casa parte a parte. Comenzaría uno por las luces, después con los tomacorrientes. Y usted ya después mira la adquisición de una tablet para que en la tablet le permita controlar toda la vivienda. Y ahí va construyendo todo su paquete de vivienda automática. Pero si uno lo quiere construir a gran escala, un sistema elegante, eso requiere una inversión. Entonces, también vamos a ver, aquí hay una pequeña parte de lo que estábamos conversando, de que tiene la analogía con los sentidos. Pero hay otro tema que debemos considerar que son las características de los sensores. En esa presentación, en ese documento, se nombran una serie de características. Ustedes los van a poder consultar y pueden profundizar. Pero vamos a tocar algunas acá. Dentro de una característica muy importante es lo que se le conoce el rango de medida, que es todo el conjunto de valores, el cual es permitido o al cual puede censar o trabajar el dispositivo. Cada sensor tiene un rango y dependiendo de la marca y del costo, es el rango de medida. Algunos sensores, si trabajamos por ejemplo un sensor de temperatura, algunos miden temperatura de 0 a 80 grados centígrados, hay otros que van de menos 20 grados centígrados a 50 grados centígrados y así sucesivamente. Todo esto es un criterio que uno debe tener en cuenta para saber qué sensor le puede servir o no a uno, dependiendo del rango de la medida. Si nosotros necesitamos que el rango sea algo reducido, no tiene sentido comprar un sensor que nos va a salir más costoso porque cubre más valores. Hay que tener en cuenta también lo que es la precisión, que tiene que ver un poco con el error que presenta el dispositivo. Y hay algo que creo que no conocemos, que es la desviación de cero. Esa característica del sensor se le conoce como el offset. Eso hace referencia a cuando el dispositivo no está sensando nada. Cuando el dispositivo, digamos que la entrada es nula, que no tiene alguna entrada, que no tiene entrada, y miramos cómo se comporta la salida. Idealmente, cuando no identifica nada, la salida debe ser 0 para todos los sensores. Pero en la realidad no sucede de esta manera. Hay algunos sensores, la gran mayoría, que presentan un voltaje de salida, que es algo cercano al 0. Lo ideal es que esta desviación de 0 sea pequeña, cada vez más pequeña, que se acerque más a 0, para evitar errores en la medición. Pero eso es algo que tienen todos los sensores y que hay que considerar. Y dependiendo del proceso, nosotros debemos analizar estas características. Algunos sensores tienen una salida lineal, algunos la tienen de manera exponencial y otros de manera logarítmica. Y esa es otra característica que uno también debe tener en cuenta.
Si analizamos a detalle lo que es la selección de un sensor, es un tema no muy sencillo, sino que debemos contemplar un rango de características, porque juegan un papel fundamental y nosotros necesitamos garantizar el funcionamiento del sistema. También hay que tener en cuenta otro factor fundamental que es la rapidez de respuesta del dispositivo. Digamos que nosotros vamos a controlar la temperatura de una incubadora para bebés. Y el sensor que nosotros utilizamos tiene una rapidez de respuesta de 2 minutos, lo cual es un factor muy crítico para la salud de los niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque este sensor va a estar actualizándose, cada 2 minutos va a estar respondiendo, cada 2 minutos va a estar actualizando la temperatura y nosotros necesitamos que ese tiempo sea un poco más reducido, porque necesitamos mirar, porque es un caso muy crítico. Cuando un niño está en una incubadora, además hay que tener en cuenta la sensibilidad del sensor, que es esa relación que hay entre la magnitud de salida y la variación en la magnitud de entrada, de si es sensible o no el sensor. Hay que tener en cuenta esos factores fundamentales. Hay otros temas que vamos a ver acá abajo que tiene que ver con los criterios de selección. Para resumir esta parte a nivel general, en esta parte nos habla de que nosotros para la selección del sensor debemos tener en cuenta lo que es la magnitud a medir, las características del voltaje de alimentación, y eso tiene que ver con las características de voltaje y corriente y de potencia del dispositivo. También hay que tener en cuenta las características que se mencionaron anteriormente, hay que tener en cuenta las características físicas del dispositivo, el tamaño, la forma. Hay que tener en cuenta algo que se le conoce como la compatibilidad electromagnética, el ambiente donde se va a utilizar el sensor. Hay que tener en cuenta todos esos aspectos porque eso juega un papel fundamental. Nosotros las estamos viendo de manera para que se nos brinde un conocimiento general. No es que vamos a profundizar en cada una de ellas, sino es que lo estamos viendo como un conocimiento algo general para que tengamos una noción cuando nos estemos enfrentando a estos temas. También vamos a ver algo que es cómo se clasifican los sensores dependiendo de la señal de salida. Y eso lo vamos a encontrar un poco más abajo acá en la presentación. Y la habíamos enunciado anteriormente. Dependiendo de la señal de salida, se clasifican en 3 grupos, que son los sensores analógicos, los binarios, los digitales. Vamos a comenzar con los sensores binarios. Nosotros estamos muy familiarizados con este tipo de sensores. Estos funcionan de la siguiente manera. O están encendidos o apagados, a lo que podemos llamar, o están activados o desactivados. O a lo que se puede decir, cuando ellos detectan la magnitud, ellos se activan, emiten la señal, la transmiten. Mientras no la detectan, ellos están desactivados. Un ejemplo muy clásico son las puertas de los centros comerciales, que cuando ustedes se van acercando, el sensor que tienen detecta nuestra presencia y la puerta automáticamente se abre. Otro ejemplo muy claro son las puertas de los ascensores. Si ustedes miran cuando la puerta está por cerrarse y una persona se atraviesa o atraviesa la mano,
El sensor detecta que hay un obstáculo, que algo está adentro, un objeto interrumpiendo, y envía la señal para que se abra la puerta. Eso por lo general son sensores que trabajan de manera binaria, que la señal es de manera binaria. ¿Por qué binaria? Porque se hace la referencia al sistema binario. El sistema binario maneja dos dígitos, que es el 0 y el 1. El 0 viene a representar desactivado y el 1 viene a representar el activado. 0 apagado y 1 encendido. Y se manejan de esa forma. Otro ejemplo muy clásico que ustedes han visto es, yo creo que ustedes tuvieron formación en el ambiente del 405, que en ese ambiente se tiene un sensor de movimiento para encender las luces. La mayoría de edificios ya tiene automatizada el sistema de iluminación utilizando este tipo de sensores, que es cuando ellos detectan el movimiento, encienden las luces. Y esos son sensores que funcionan de esta manera. Además de eso, se tienen otro tipo de sensores. En este caso son los digitales. Los sensores digitales lo que hacen es transmitir un código. Dependiendo de la señal, de la intensidad de la señal, ellos transmiten un código, que ese código es digital. ¿Por qué digital? Porque puede ser una señal que está codificada en binaria, un código que hace referencia a ceros y unos, o un código BCD. El código BCD es un código que se deriva del sistema binario. Y transmiten señales digitales que son códigos. Cada código representa un valor determinado. El ejemplo muy clásico puede ser un sensor de temperatura digital, que en este caso, cada código tiene asociado un número y ese número nosotros lo podemos observar en el display. Dependiendo de la intensidad de la señal, ese código va cambiando y a medida que ese código va cambiando, nosotros vemos en el display que el valor de la temperatura va cambiando. En este caso, ese tipo de sensores funcionan a su salida con una salida digital, porque ellos, dependiendo de la intensidad de la señal, van variando el código. Y ese código va en base al sistema binario, una secuencia de ceros y unos. Para explicarlo de manera sencilla. A diferencia de eso, también se tienen sensores que funcionan de manera análoga en su salida. ¿Qué quiere decir análogo? En este caso, quiere decir que la señal de salida toma valores continuos, valores que pueden estar entre 0 y 10 voltios, entre menos 5 y 5 voltios, para cuando la señal de salida es referente al voltaje, o si la señal de salida es referente a la corriente, ellos van a tomar un rango de valores dentro de este rango definido, que es un rango continuo, que puede ser 0,1 voltios, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, y donde cada voltaje viene a representar un valor determinado de la señal. Se les conoce analógicos porque la señal de salida no está codificada en el sistema binario, sino nos provee un valor continuo. Cuando digo continuo es que puede tomar esa señal valores decimales que estén dentro de ese rango. Ya después de eso, vamos a ver algunas clasificaciones de los tipos de sensores a nivel general. En este caso, vamos a hablar de los tipos de sensores y vamos a comenzar con los sensores de proximidad. Creo que ustedes están muy familiarizados con este tipo de sensores. ¿Qué me pueden decir de los sensores de proximidad, muchachos? Para que no se duerman
Porque hablamos... Yo le hago una pregunta. Los análogos son como lo más básico, es decir, que uno puede ir a cierta pues, circuitos electrónica y decir, necesito un sensor análogo de tantos voltios y ya solamente se instala y no necesita ningún PLC que le esté modificando las normas. ¿A eso se refiere? Los sensores análogos simplemente transmiten la información. Todos los sensores simplemente transmiten la información y todos requieren de la unidad central de control para que el sistema esté completo. Ellos simplemente, si usted va a la tienda y compra un sensor análogo de determinado rango, ese sensor lo único que le va a garantizar es que le va a medir la señal, y la señal de salida va a ser, puede ser una salida de voltaje o una salida de corriente. ¿Y usted qué necesita? Dependiendo del sensor que compró, usted necesita saber cómo va a tratar la señal. Ya sabiendo este tema de cómo va a tratar la señal, si el sensor es análogo, usted necesita un PLC que tenga entradas analógicas. Y ya usted mira la referencia de PLC que le sirve. Si usted en vez de comprar un PLC que tenga entradas análogas, usted compra un PLC que simplemente tenga entradas digitales, ya eso quiere decir que ese sensor no le va a servir porque no se puede conectar al PLC. Entonces usted tiene que ir a la tienda y comprar otro tipo de sensor, un sensor de temperatura que tenga una salida digital para que lo pueda conectar a su PLC. Todo sensor requiere de la unidad central de procesamiento, que el trabajo siempre lo realiza, las decisiones las toma la unidad central de procesamiento. Pero las señales que le llegan a la unidad central siempre vienen de sensores, que es el que le está transmitiendo la información al cerebro. No sé si me hice entender. Sí, señor, está bien. ¿Alguien más nos puede comunicar algo? Muchachos, ¿sí están ahí? Aquí estamos. Ok. Yo creo que ustedes se han enfrentado o han visto algunos sensores de proximidad. ¿Qué tipos de sensores de proximidad han visto? ¿Conocen o conocen? Profe, la alarma sería un sensor de proximidad. ¿Qué tipo de alarma? Pues las que se activan, pues así, digamos, en las que hay en las empresas, que de pronto con cualquier animalito que medio ingresa o algo ya están como activando las alarmas. Eso depende de qué sensor están utilizando. Hay algunos que utilizan barreras ópticas, hay otros que utilizan sensores de movimiento. Pero digamos que ese podría ser un sensor de proximidad, o no va entre ellos. Cuando de sensor de proximidad nos referimos a los siguientes. Se los voy a mostrar. Ya después tocamos ese sensor de movimientos. Por lo general nos encontramos en los sensores de proximidad o de presencia las siguientes categorías que les voy a mostrar acá. Y este es la foto, la imagen, la representación, que son inductivos o capacitivos. Que a esos dispositivos, cuando se les acerca un objeto, ellos se activan, lo detectan. Se utilizan muchos para operaciones de conteo, este tipo de sensores. Los inductivos solo no pueden detectar materiales férricos, metales, mientras que los capacitivos nos pueden detectar
distintos tipos de materiales, no tienen que ser férricos. Dependiendo uno del material que trabaja, uno decide qué tipo de sensor necesita comprar. Se les conoce de proximidad, ¿por qué? Porque cuando se les acerca un objeto a determinada distancia, ellos tienen un rango de alcance, ellos lo captan y al captarlo, ellos emiten la señal. Ellos se utilizan mucho en bandas transportadoras e incluso hay otro tipo de sensor que es el de barrera óptica, y creo que ese lo han visto mucho, que es más o menos como ustedes ven en la imagen. Que en este caso, eso lo que hace es simplemente, tiene un emisor y un receptor. Si un objeto se atraviesa en la mitad, él envía la señal. Esto funciona regularmente con señales binarias, es decir, cuando algo se atraviesa en la mitad, ellos se activan y envían la señal. Y también los sensores capacitivos y los sensores inductivos, por lo general funcionan de esa manera. En este caso, los sensores de barreras, cuando algo se atraviesa, que impide que la señal del emisor llegue al receptor, él nos envía una señal que se traduce que ha pasado un dispositivo o que ha pasado un objeto por el rayo de luz. Lo que debemos tener en cuenta es... Profe, Señor. una pregunta. ¿Esos sensores de movimiento o de barrera son similares por ejemplo, los que utilizan en los grifos de agua a los que se utilizan, por ejemplo, en las barreras de seguridad? O sea, es la misma función. Sí, señor, tienen la misma funcionalidad, funcionan muy parecidos. Si ustedes han probado eso, que están en los centros comerciales, que es simplemente cuando uno le coloca la mano abajo, se la detecta y deja que caiga el agua. Casi la mayoría de centros comerciales están adoptando por esa tecnología. Ellos funcionan de la manera con una señal binaria. Es decir, cuando ellos detectan el objeto, se activan y por eso permiten el paso del agua. En este caso, para el tipo de aplicación que se muestra aquí, lo que hace es que va a estar contando cuántas botellas están pasando por esa banda. No sé si me hice entender. Sí. Y si no, no se quede callado. Hay sensores de movimientos que regularmente utilizan cámaras, que en este caso es un poco cuando utilizan visión artificial. Y hay otros sensores de movimientos muy clásicos que se los voy a mostrar, que están mucho en los edificios, y les voy a cambiar la imagen para que los logren ver, que son muy clásicos. Entonces, aquí observamos una gran variedad de sensores de movimientos. Por lo general, ellos se encuentran en los edificios para el control de luces automáticos. Estas son las diferentes arquitecturas. Si ustedes han analizado un poco el ambiente del 405, en el ambiente del 405 se tiene este tipo de sensor, que este es un sensor de movimiento, que simplemente lo que hace es que cuando capta el movimiento de las personas, él deja pasar la corriente y se encienden las luces. Y eso lo hace porque en su interior tiene un dispositivo que es conocido como un relé, que permite el paso de la corriente o lo impide, abriendo un interruptor.
Además, voy a regresar a la presentación. Para continuar. Ya hemos hablado un poco y ustedes han hablado de que se tienen sensores de temperaturas. Hay sensores de temperaturas análogos, hay otros digitales. Si ustedes miran un poco un sensor de temperatura que hemos trabajado, es con el que nos tomaban la temperatura en los hospitales, que nos lo ubicaban en la con el que nos están tomando las temperaturas ahora, profe. Ah, sí, hoy en día están utilizando mucho este digital. Están de moda. Lo están utilizando mucho para tomar la temperatura. Que él le emite una pequeña luz infrarroja y a partir de esa luz que le llega reflejada, él nos da la indicación. Y son muy utilizados últimamente en esta temporada de coronavirus. También tenemos sensores de nivel. Los sensores de nivel, hay algunos que funcionan con una señal binaria y hay otros que funcionan con una señal digital. Hay para medir el nivel de líquidos y el nivel de sólidos. La gran mayoría que se utiliza tienen una señal digital. Hay algunos también que proveen señal análoga. Es dependiendo el tipo de sensor que uno quiera adquirir o dependiendo del PLC que uno tenga o cómo plantee uno el sistema. También se tienen sensores de visión artificial. En este caso, la imagen que ustedes ven aquí es del controlador de este circuito integrado. Ese es el circuito integrado que poseen la mayoría de cámaras que tienen sistema de visión artificial, que es para reconocer los colores, la forma de los objetos. Esos tipos de sensores tienen infinidad de aplicaciones en temas de seguridad. Profe, se me ocurre una pregunta. Pregunte. Esos códigos de barras que son leídos van en el segmento de los sensores, pues, o a qué grupo pertenece. El lector de código de barras. Sí, señor. El lector de código de barras también es un sensor que en este caso lo que hace es percibir el código que está en las barras y ese código lo traduce, lo envía en una señal eléctrica, que esa señal va codificada en una señal digital. También tenemos sensores para identificar lo que es la fuerza y la torsión. Eso se utiliza mucho en los sistemas robotizados, en los brazos robóticos. Más adelante les voy a mostrar un conjunto de aplicaciones y también les voy a enviar un conjunto de videos de varios sistemas automáticos para que miremos cómo funciona y para que miremos y hagamos comparaciones del desempeño de una persona y el desempeño de una máquina. Además de eso, se tienen sensores de humedad, también se tienen sensores de paneles fotovoltaicos, que en este tema que nos hablan mucho de la domótica y del ahorro energético, ellos han tomado mucha popularidad, que ellos reciben lo que es la radiación del sol y eso lo transforman en energía eléctrica y nos sirve para ahorrar energía en nuestras viviendas. A manera así general, también tenemos sensores de intensidad de luz. Señor. Pero todos los sensores funcionan
por movimiento, o hay sensores también que pueden funcionar por ejemplo, por sonidos. Es decir, por ejemplo, uno hablar, de uno hablarle y como darle una orden y algo así. Sí, señor. No todos los sensores funcionan por movimiento. Por eso cada uno tiene su categoría. Es que cuando nosotros nos movemos, se produce una variación de las moléculas del aire. Y eso Profe, es por lo- ejemplo, cuando en la clase, cuando tenemos el micrófono apagado y hablamos, aparece un letrero de que si quiere activar el micrófono, porque el sensor pues como que lo detecta y cree que usted necesita hablar para la clase. Sí, señor. Eso lo que capta es la variación en el sonido. Es que todo lo que engloba el entorno que nos rodea, todo se ve alterado si nosotros caminamos o hablamos, pero se altera de diferentes formas y eso es lo que perciben los sensores. Algunos perciben la intensidad de luz, otros miran las variaciones, las moléculas del aire, otros miran la intensidad del sonido, miran esas variaciones. Otros se encargan de medir lo que es la intensidad de la corriente, porque hay sensores de corriente y sensores de voltaje, y también otros miden la fuerza y otros miden la proximidad. Todo tiene su categoría, por así decir. Así como están clasificados los sentidos, así mismo están clasificados los sensores. No sé si me hice entender. Sí, profe, gracias. Les digo así porque no les puedo decir me entienden, porque si yo les digo me entienden es como tratarlos de idiotas a ustedes. Por eso les digo, si me hice entender, por si acaso el idiota que no sabe explicar soy yo. No, profe, esa es la expresión, esa es la expresión. Me hice entender. Sí, por eso se los digo de esa manera. Ya en estos tiempos que uno lleva muy encerrado, ya está chaveto y loco. Con este tipo de sensores de aceleración, nosotros estamos muy relacionados. Lo tenemos en nuestros dispositivos celulares. No sé si ustedes han observado que si ustedes agitan el dispositivo celular, él les puede activar la cámara o les puede activar la linterna. Si tiene un Motorola y usted lo agita, él le enciende automáticamente la linterna para los que han sacado ahora. Y eso es porque en su interior ellos cuentan con un sensor de aceleración. Que ese sensor se encarga de detectar el movimiento y el giro del dispositivo que ustedes le dan y él activa ciertas funcionalidades. En este caso, si estamos con el dispositivo móvil, cuando nosotros lo agitamos, él nos enciende la lámpara, pero no solo tiene esa funcionalidad. Cuando nosotros le activamos también la opción de rotación automática, si nosotros ubicamos el dispositivo de manera horizontal, nosotros vemos que la orientación de la pantalla cambia. Todo eso es gracias al sensor que ellos tienen de aceleración. Después se tienen sensores de velocidad. Hay digitales y hay análogos. Yo creo que ustedes los conocen mucho. Las fotomultas tienen este tipo de sensores, algunas, y hay otras que son por fotos. Y no sé si han mirado de que hay veces los de tránsito, cuando el mundo estaba normal, se escondían y apuntaban con un dispositivo a los vehículos para mirar la velocidad a la cual venían, para multarlos, empleando un sensor de velocidad.
No sé si les pasó ese caso, hay algunas personas que le ha pasado a los que se transportaban en moto o en automóvil. Ese tipo de sensores es muy utilizado por los agentes de tránsito. Y también contamos con sensores ultrasónicos, que en este caso últimamente han tomado mucha popularidad en aplicaciones de vehículos, de los autos, para sistemas de parqueos. Algunos utilizan con cámaras y hay otros menos sofisticados que utilizan sensores ultrasónicos, que ellos lo que se encargan es de medir, en este caso miden un poco la distancia con señales ultrasónicas y emiten la señal, y dependiendo de la distancia ellos generan una alerta que es un pitido en los automóviles básicos, y para los automóviles más avanzados es una señal de alerta en la cámara. De esta manera hemos visto algunas categorías de los tipos de sensores que podemos encontrar en nuestro entorno. No sé si tienen preguntas. Profe, los vehículos modernos que se parquean solos, eso también son sensores. ¿Qué clase de sensores son esos? Claro, esos vehículos modernos que se parquean solos están llenos de sensores. Algunos utilizan la combinación de sensores ultrasónicos y otros con sensores de visión artificial para posicionarse. Esos vehículos son interesantes y cuestan algo de dinero. Si ustedes observan, los vehículos hoy en día cada vez son más electrónicos, cada vez son más dotados en el tema de tecnología. Aunque bueno, acá no los vemos un pocos. Si nosotros nos colocamos a observar un poco los modelos que lanzan en Europa de las diferentes marcas, podemos comparar la diferencia grande de tecnología que hay en este tipo de vehículos. Y hay algunos que no han llegado acá debido a la tecnología que manejan, y por lo cual no se puede contar con una persona acá que pueda realizar el mantenimiento o la reparación del equipo. Pero son muy interesantes esos dispositivos. No sé si han analizado un poco de esta situación que estamos viviendo, de que ya las empresas se están colocando a pensar más en el tema de la automatización debido a las situaciones que se pueden presentar como las pandemias. Lastimosamente esto ha generado varios desempleos, lo cual va a conllevar a que haga una revolución en el trabajo y las empresas se comiencen a plantear un poco reestructurar los procesos que llevan. Cada vez este tema de la tecnología cobra más fuerza en nuestros tiempos y debemos documentarnos un poco para estar preparados a los diferentes cambios que pueden llegar en el futuro. Luego de esto, les voy a mostrar la actividad que vamos a desarrollar. Simplemente vamos a continuar con el trabajo que veníamos llegando, pero en este caso vamos a determinar qué tipo de sensores vamos a utilizar en los procesos del estudio de caso de la empresa Papas Ricas S.A. ¿Eso dónde está? Ya les voy a mostrar el documento en donde está especificado esa actividad. Aunque esa actividad está en la guía de aprendizaje, sin embargo, se los voy a proyectar.
¿Sí logran ver el documento? Sí, profe. Entonces, si ustedes miran, en este caso vamos a determinar lo que es el sensor a utilizar. Y hay una primera parte que dice consulta y investigación, que digamos que esa primera parte nosotros en gran parte la hicimos en esta presentación, en donde miramos varias categorías. Entonces, este primer punto casi no lo vamos a tener en cuenta, aunque podemos realizar una pequeña consulta para profundizar un poco y mirar qué tipo de sensores podemos utilizar. En este caso vamos a seguir con el mismo estudio de caso que venimos trabajando, que es el tema de la empresa Papas Ricas S.A. En este caso, en la actividad anterior nosotros construimos lo que fue el diagrama de bloque para cada proceso. Y en este caso, dependiendo de ese diagrama de bloque que nosotros tenemos, vamos a determinar o a identificar los sensores que vamos a utilizar. Y nosotros vamos a decir, para tal proceso vamos a utilizar estos sensores. Además de eso, vamos a indicar de qué marca es el sensor y si lo podemos conseguir en Colombia o no. Es como una actividad muy sencilla para no complicarnos tanto acerca de este tema. ¿Me comprenden? Sí, señor. Señorito, me hace el favor que yo no me he casado. Entonces, muchachos, esta es la actividad que vamos a desarrollar por grupos, determinar los sensores que se van a utilizar para cada proceso, y esta actividad es el complemento de la actividad anterior. Es decir, en el mismo documento que desarrollamos anteriormente le podemos anexar esta parte. Listo, profe. Lo otro que les quiero preguntar, ¿cómo van con el entregable? El 30 tenemos una... Sí. Nos van a revisar, pues, a ver cómo vamos. Ok. A ver, el trabajo de nosotros, el Amado ya me lo devolvió porque eran 50, tenía 52 páginas, pero con todas estas cosas, eso así como puede dar 100. Es para saber cómo van con ese tema, porque eso también porque Amado me estuvo comentando de que tuviéramos un espacio para tratar el tema del entregable, debido a que a ustedes les queda un trimestre. Por eso les pregunto para ver cómo vamos acerca de ese tema y qué podemos hacer, para ver qué podemos hacer. O sea, de automatización también tenemos que aplicar en el proyecto. ¿Qué les dijo Amado? No, él no ha dicho nada. La cuestión es que ustedes en el proyecto evidencien las diferentes competencias que vieron. Y el análisis que ustedes pueden hacer dependiendo del proceso que están trabajando es mirar qué tipo de máquinas se tienen en el proceso y esas máquinas con las que se cuentan se puede desenvolver el proceso adecuadamente o se debe reestructurar y pensar en otro tipo de máquinas.
y haciendo un análisis de costo-beneficio para que lo puedan proyectar en la presentación. O si hay una máquina que les permita agilizar el proceso. Pueden implementar cierta tecnología para que puedan gestionar de una manera más eficiente el sistema productivo. Profe, para el grupo 7 en asesoría que nos dio Amados y nos dio que le metiéramos automatización del proceso. Por eso ustedes pueden dejar la propuesta ya eso, cómo van a trabajar la estructura del entregable y eso lo definen con el instructor líder. Sí, profe, pero dentro de la automatización, pues uno va a hablar solamente de lo básico, o sea, necesita un sensor de movimiento, tal, pero no las características específicas como debería ser un proyecto como tal, pues bien real, porque eso requiere un presupuesto que vale tanto de este otro vale tanto, entonces eso sería un trabajo súper grandísimo, entonces solamente, digo yo, solamente pondríamos lo esencial. En los entregables que ya han pasado, ellos evidencian y muestran cómo realizan el proceso, si lo pueden automatizar o no, y muestran cómo se está realizando el proceso, y ellos muestran la propuesta que hacen, de qué máquinas se pueden comprar y de qué beneficios trae comprar esa máquina, y realizan el análisis de la inversión a corto o a mediano plazo. Y miran los pros y en contra, y eso los han mostrado en algunas presentaciones. Y también ellos hacen un análisis de costo-beneficio para la empresa y de la inversión que debe hacer y de la funcionalidad de la máquina. Y también hacen el análisis de que esa máquina cumple el trabajo de cierta cantidad de trabajadores. Todo eso lo proyectan. Eso lo han hecho otras fichas. Ya eso es dependiendo de cada proyecto que ustedes tengan, mirar qué máquina les puede servir. Y mirar cómo pueden plantear la propuesta o lo que ustedes proponen. Hubo una ficha que trabajó en el tema de alimentos. Esa ficha era del fin de semana, que en este caso toda la producción era manual. Todo el sistema de sellado y todo eso. Hacían muchos salsas, vinagres y esas cosas, y ellos pasaron la sugerencia que en el sistema de sellado, que el sellado de las botellas no fuera manual, sino que se implementara con un pequeño motor tool y un acople especial para sellar las botellas, de manera de que se agilizara el proceso de sellado. Y eso lo implementaron en la empresa. Y ellos pasaron esa sugerencia e hicieron el análisis de tiempo y también y de costo. ¿Cómo así, weón? ¿Usted no mandó eso que tenía que mandar de pastellar máscara? Es dependiendo de la aplicación, y ustedes pueden mostrar ese tipo de cosas, cómo hacen el análisis. No que la propuesta que ustedes quieran mostrar se tenga que aplicar obligatoriamente. No, señor. Sí, listo, profe, muchas gracias. Entendido. Ok. Y para los que no han montado la evidencia porque han tenido problemas, yo las voy a habilitar. Sí, profe, nosotros del grupo 7 tenemos podido montar evidencia del trabajo que hicimos, que era de que la exposición que se hizo sobre el proyecto productivo que tenemos nosotros, más
el trabajo de las papas. Sí, señor. Y también le voy a habilitar la otra actividad que es esta, la que le acabé de hablar anteriormente, se va a habilitar con fecha hacia el próximo miércoles. Ah, pero entonces esa parte, pues esa parte la montamos ahí mismo. No, esa es aparte. Ah, ok. No quiere guardar ese. Claro, cualquier documento lo guarda y no lo va a guardar. Pues dije guardar, lo guarda, pero lo tira a cualquier parte. Si no lo va a meter en la carpeta, no deja. Pues guardar cómo, cambiar. Él escribió muchacho, pero muchachos aquí no respondió, pues